Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos. Es un gusto volverles a saludar en esta mañana después de 8 días de no vernos por medio de este video, y pues espero que todos estén bien, que Dios les siga bendiciendo. Pues vamos a iniciar nuestra clase de esta mañana, pero antes les invito a inclinar su rostro y vamos a hacer una oración. Padre amado, Señor, te alabamos y te damos gracias por tus misericordias, por tu amor, por tu gracia que derramas en nuestras vidas cada día. Y Padre, pues prueba de ello es que hoy podemos estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, en esta clase, Señor, para seguir alimentándonos espiritualmente y seguir creciendo, como dice tu palabra, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, rogándote tu bendición y pidiéndote, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que habla en nuestras vidas, en nuestros corazones, por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, que Padre, tú quites todo estorbo, todo lo que nos pudiera distraer en esta hora, para que podamos estar, Señor, pues atentos a tu palabra y a lo que tú tienes preparado para nuestras vidas el día de hoy, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, bueno, la semana pasada tuvimos nuestra clase acerca de la mentira, de por qué todo el mundo, todo el mundo lo hace. Vimos que a veces pues somos bombardeados con este pensamiento del mundo, ¿no? De diciendo, pues todo el mundo lo hace, ¿por qué yo voy a ser diferente? ¿No? Si no es si es tan popular, pues porque ha de ser malo, ¿no? Entonces vimos que es fácil dejarnos envolver por estos pensamientos, y por eso a veces se nos hace difícil pues nadar contra la corriente del mundo, porque nos quiere influenciar, nos quiere jalar, ¿sí?, a su forma de pensar, de ser, de actuar. Y vimos algunos ejemplos acerca de estas mentiras y que se convierten en prácticas muy populares en la sociedad. ¿Sí? Vimos algunas de ellas, como por ejemplo mentir, emborracharse, drogarse, transar, adulterar, fornicar. Todo ello lo ven como algo normal, porque todo el mundo lo hace, ¿no? Todo el mundo se emborracha, pues ¿por qué yo no me voy a emborrachar si todos lo hacen? Entonces a veces nos hace fácil, pero también vimos un pasaje ahí en Romanos 12:2 que refuta esta mentira, ¿sí?, que el mundo nos quiere hacer creer. Y la palabra de Dios ahí en ese pasaje dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Dios no nos ha llamado a amoldarnos al pensamiento del mundo, a la forma del mundo, a la eh, eh, pues a la forma de ser de este mundo, no, sino nos ha, dice, llamado para ser transformados en personas diferentes al mundo. No importa si se burlan de nosotros, ¿sí? No importa si nos rechazan por nuestra forma de ser queriendo agradar a Dios, ¿sí? Hemos sido llamados a ser semejantes a Cristo para dar gloria y honra al nombre de Dios. Y eso debe de ser lo que nos debe de mover, lo que debe de impulsarnos a seguir adelante, dar gloria y honra al nombre de nuestro Dios. Entonces ese fue el propósito incluso por el cual Dios nos creó y nos rescató, para gloria y honra de Él. Bueno, también íbamos a hacer algunas tareas. Una de ellas es que íbamos a realizar un plan de lectura en donde íbamos a meditar en la palabra de Dios, y íbamos a incluso tener un registro de lo que Dios nos dice en su palabra, para contrarrestar las mentiras del mundo, las influencias del mundo, ¿sí? Y entonces por eso era muy importante llevar este control de lectura y de reflexión en la palabra de Dios, y ver cómo Dios a través de su palabra nos quiere renovar nuestra mente para no amoldarnos al mundo, sino al contrario, dice, conocer cuál es la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Y una forma de empezar a renovar nuestra mente, pues iba a ser leyendo también la carta a los romanos, continuar con nuestras lecturas que estamos teniendo en estas clases. Y vamos a leer Romanos y a memorizar nuestro pasaje base de la clase pasada, Romanos 12:12. Espero, hermanos, que hayan hecho la tarea, que puedan esforzarse un poco en realizarla. A lo mejor a veces tenemos trabajo, tenemos otras actividades que hacer, pero siempre hay que darnos un tiempo para la palabra de Dios. Siempre hay que darnos un tiempo para dedicarle a nuestra vida espiritual, para seguir creciendo y seguir madurando en ella. Y bueno, hermanos, nuestra clase del día de hoy es acerca de la mentira. No hay justicia en el mundo. Esa es nuestra clase de esta mañana. Y nuestro texto base es el Salmo 37. De ahí vamos a ir leyendo poco a poco para ver qué nos dice Dios en su palabra acerca de esta mentira que muchas veces pensamos y decimos no hay justicia en el mundo. Bueno, no sé si alguna vez te has preguntado o has escuchado a la gente decir, ¿por qué a los malos les va bien? ¿Por qué el que se porta mal tiene todo? Bueno, a veces los injustos prosperan más que los justos y por eso muchos llegan a decir o a pensar que no vale la pena portarse bien, que no vale la pena hacer lo correcto si al malo le va mejor que al que hace el bien. Entonces hay esa mentalidad, esa forma de pensar la gente porque ve, pero podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios es clara y nos dice qué le espera a los injustos, qué le espera a los malos. Por eso debemos de saber que un día, nos dice la escritura, un día los injustos tendrán que pagar por sus hechos. Ellos darán cuenta a Dios de todo lo que hacen. Pero Satanás nos hace creer esta mentira porque cualquiera que voltea y observa al mundo podría llegar a la conclusión de decir, ¿sí?, que la justicia no existe. No existe la justicia en este mundo. Por todos lados vemos sufrimiento, vemos injusticia, crímenes, pobreza, corrupción. ¿Sí? Y entonces a veces la gente dice, no, es que la justicia no existe. ¿Sí? Pero podemos ver más que esta mentira se expresa de diferentes maneras. ¿Sí? Y una de ellas es cuestionar y decir, bueno, ¿por qué prosperan los malos cuando a los justos les va mal? ¿Por qué el que se ve que se porta bien le está yendo muy mal? Y mira ese cómo anda, y mira cómo todo le va bien, mira todo lo que tiene. Entonces, esa es a veces la mentira de esa aparente realidad que nosotros podemos observar. Pero bueno, es cierto que los malos son más que los buenos. Es cierto que a veces a ellos les va mejor que a los buenos. Pero eso no nos debe de sorprender. Recordemos que en la clase pasada vimos un pasaje donde Jesús dijo, tocante al camino ancho y al camino angosto, dice que el camino más caminado, donde más gente transita, precisamente es el camino ancho, el camino que lleva a la perdición, donde el malo va ahí, donde el malo hace lo que quiere, vive como quiere y aparentemente le va bien. Y por eso a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué sufren los justos a manos de los injustos? Y aquí es donde debiéramos también de preguntarnos, bueno, ¿qué actitud debe de tomar el justo frente a tanta injusticia, frente a tanto sufrimiento? Bueno, el Salmo 37 nos contesta esta pregunta y muchas más. Quizá a veces preguntamos, ¿cuál es el mandato para los justos? Bueno, ¿qué nos dice Dios en su palabra? Les invito a abrir su Biblia en el Salmo 37 y vamos a ver cuál es el mandato para el justo que Dios le da en su palabra. Versículo 1 dice el Salmo 37:1, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Entonces, algo que dice el Señor, dice, no te impacientes.
ni tengas, ¿qué dice? Envidia de los que hacen iniquidad, porque ellos recibirán su pago. Ellos un día entregarán cuentas a Dios. Entonces no hay ningún motivo para que el justo envidie al malo. Y quizá a lo mejor nos preguntamos, bueno, ¿por qué no debe el justo envidiar al malo? ¿Qué dice el versículo 2? Vamos a ver el versículo 2. Dice, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Entonces, realmente la vida del malo, dice, va a ser una vida corta, donde le va a llevar a una muerte pronta, incluso a lo mejor hasta prematura. ¿Cuántos delincuentes no mueren en plena juventud? ¿Cuántas personas no terminan con su vida a una temprana edad? Y la Biblia aquí es clara, dice, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Dice, por eso no tengas envidia de ellos. Les va a llegar su momento y van a entregar cuentas a Dios. Entonces, en este salmo podemos ver que el Señor trata tres temas importantes para el hombre. Y el número uno es que podemos encontrar lo que Dios ordena que haga el justo. El segundo punto es lo que sucederá al malo. Y el tercer punto que trata Dios en este pasaje es lo que Dios promete para el justo. Entonces, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a la injusticia? ¿Qué debe hacer el justo en lugar de envidiar al malo, de envidiar al injusto? ¿Qué debe de hacer? Fíjense, la respuesta la encontramos en el versículo 3, que dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces, lo que debe de hacer la actitud nuestra hacia ante la aparente injusticia, dice Dios, es confiar en Él. Confía en Jehová y haz el bien. ¿Sí? En lugar de envidiar, en lugar de enojarnos, en lugar de quejarnos, en lugar de cuestionar, ¿sí? De buscar venganza, la actitud del creyente debe de ser, dice, confiar plenamente en Dios y concentrar toda su atención en hacer el bien, lo correcto delante de Dios. Y a su tiempo, hermano, recibiremos la recompensa. A su tiempo cosecharemos esos frutos. Entonces, la tendencia a veces de los creyentes es fijar su atención a la injusticia y usarla como un pretexto por su mal comportamiento, por sus malas actitudes. A veces dice, es que yo soy así porque mira cómo es. Y es, no. Entonces, como creyentes no podemos fijar nuestra atención a la injusticia para querer justificarnos de nuestro mal comportamiento o de nuestros pecados. No. Debemos de concentrar, dice, nuestra atención en confiar en Dios y hacer el bien. Fíjense, algo que Dios dice en su palabra es que nosotros no nos debemos de vengar. Ahí Romanos 12, vamos a buscar ese pasaje, Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, 19 dice la palabra de Dios: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, hermanos, ¿qué nos ordena Dios a hacer? Dice, es poner todo en sus manos, esperar, confiar en Él, y Él arreglará cuentas con aquellos que actúan de forma injusta contra sus hijos, contra los justos. Entonces, ¿qué más ordena Dios para el justo en su palabra? Volviendo a nuestro pasaje base, hermanos, el Salmo 37, vamos a ver qué más ordena Dios al justo en estos pasajes. Salmo 37, versículos 4 al 7 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna hacia lo malo. Entonces, eso es lo que Dios nos dice, lejos de querer actuar por nuestra propia cuenta, de enojarnos, de hacer berrinche, de cuestionarle, dice, espera en Jehová, confía en Él y Él hará. Entonces, en este mundo caído, hermano, vivimos rodeados de las fuerzas del mal. Satanás influencia este mundo y por eso hay tanta injusticia o tanta aparente injusticia. Podemos ver enfermedad, opresión, muerte y tantas cosas que nos rodean, pero las cosas no son como parecen ser. Solo es cuestión, dice, de tiempo para que Dios termine con toda esta injusticia, para que Dios termine con todo lo malo. Incluso en los versículos 10 y 11 lo dice en su palabra, de este mismo Salmo 37, versículo 10 y 11 dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces podemos ver, hermanos, que solamente es cuestión, dice, de esperar un poco de tiempo. La injusticia o la aparente injusticia no es para siempre. El Señor está actuando y el Señor está tomando en cuenta todo lo que las personas hacen. Y hay cosas que Dios promete para sus hijos, para que podamos esperar en Él, para que podamos confiar en Él. Y fíjense, ¿qué hará Dios por el justo cuando obedece? ¿Qué hará Dios por el justo cuando obedece? Si nosotros vemos ahí en nuestro pasaje base, el Salmo 37, lo que acabamos de leer en el versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿qué hará Dios por el justo cuando obedece? Dice, te concederá las peticiones de tu corazón. Y en el versículo 6 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. O sea, serás recompensado, serás enaltecido por Dios. En el versículo 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Fíjense, esas son las promesas de Dios para el justo. En el versículo 28 dice, versículo 28, vamos a verlo, dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Fíjense nada más, algo, promesas maravillosas que tiene el Señor para los justos, para los que hacen el bien. Porque Jehová ama, dice, la rectitud. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de santidad, que no tolera el pecado, que no tolera la injusticia y que pagará a cada uno según sus obras. Pero vamos a ver también lo que Dios promete al maligno, así como también hace promesas a los buenos, Dios también promete cosas para el malo. Si nosotros vemos ahí en el versículo 9 al 10, el Señor le dice al malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Entonces, los malignos, los malos, los injustos, ¿qué dice el Señor? Serán destruidos. Y dice el versículo 10, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. El Señor, dice, acabará con el injusto, con el malo. En el versículo 13 al 15 dice, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día.
Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Fíjense, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. El Señor no permitirá que sigan haciendo mal, que sigan actuando injustamente y oprimiendo al justo. El Señor es nuestro vengador. El Señor no pasa por alto ninguna ofensa cometida a sus hijos. Entonces podemos vernos que el malo recibirá su pago. En el versículo 20 dice: mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. No quedará huella, rastro de ellos. Serán, dice, cortados de raíz. El Señor acabará con los enemigos de Él y con los enemigos de su pueblo. Entonces, ¿debe de buscar venganza el justo por la injusticia que sufre? No, hermanos, no debemos de buscar nosotros nuestra justicia por nuestra propia mano. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer, porque la venganza es de Dios. Él dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él arreglará cuentas por nosotros contra los malos. Y fíjense, algo que podemos ver en la palabra de Dios es ver cómo terminará la historia del mundo injusto. Fíjense, según Apocalipsis, vamos a ver ese pasaje, hermanos. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16, nos dice cómo terminará la historia del mundo injusto, de los malos. Fíjense, dice en el versículo 11, del 11 al 16. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino solo él. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces podemos ver aquí Apocalipsis 19, incluso del versículo 11 al 21, describe el regreso de un Cristo victorioso. Él volverá a la tierra como guerrero divino y derrotará a todos sus enemigos. El Señor Jesús vendrá de forma personal, visible, judicial y gloriosa para arreglar cuentas con los malos. Incluso dice Juan: el mismo cielo se abre para dar paso a aquel que viene al frente de su ejército celestial para reclamar lo que es suyo y para hacer justicia aquí en la tierra. Entonces los seres humanos enfrentarán el juicio del Hijo de Dios y serán juzgados por sus obras. Lo que es difícil de entender en esto y de aceptar es ver que aparentemente algunos malos siguen prosperando, siguen sin ser castigados y disfrutan de una gran vida, de muchos lujos quizá y comodidades. Por eso algunos dicen: ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué no los elimina ya de una vez? Pero recordemos, hermanos, que Dios es paciente para con el ser humano, porque no quiere, dice, que ninguno se pierda, sino que todos procedan
al arrepentimiento. El Señor quiere que el malo se arrepienta de su maldad y que haga justicia. Y por eso el Señor es paciente para con la humanidad, es paciente con el perdido, pero de ninguna manera dejará sin justicia este mundo. A su tiempo el Señor hará justicia en este mundo. Y aunque aparentemente podemos ver la injusticia en este mundo, el pecador o el malo no tiene otro futuro que el enfrentar el juicio de un Dios santo, de un Dios justo, ¿sí? Humanamente podemos ver la injusticia que hay en este mundo, pero Dios ve todos los hechos del hombre y no lo dejará sin castigo por su pecado. No lo dejará sin castigo por su pecado. Incluso, fíjense que dice la palabra de Dios en el versículo del Salmos capítulo 39, versículo 11. Salmos 39, 11 dice: con castigos por el pecado corriges al hombre. ¿Se dan cuenta? Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Entonces el Señor castiga, Dios castiga al hombre por su pecado. Hay muchos que dicen, no, es que Dios no castiga. No, Dios sí castiga porque Él no tolera la injusticia y el pecado. Él es un Dios justo y santo. Y en su tiempo, dice, hará justicia con el pecador. Pagarán todos por sus hechos delante de Él. Entonces las cosas no son como parecen. Aparentemente los malos gozan de injusticia, pero ¿realmente viven en paz? ¿O están controlados por la envidia, por los celos, por los rencores, por la avaricia, por el orgullo, por el temor? ¿Cómo es la vida del malo? ¿Hay paz en su vida? ¿Hay paz en su corazón? No, no la hay, no viven en paz. Su vida está gobernada, está controlada por la envidia, los celos, los rencores, la avaricia, el orgullo y el temor. Entonces, hermanos, no permitamos que la injusticia nos quiera gobernar. No permitas que la injusticia ni cualquier otra circunstancia en tu vida te convierta en una persona amargada, en una persona rencorosa, en una persona envidiosa, en una persona mala que quieras actuar de la misma forma. No. Dice la palabra, sigue haciendo el bien. Deja a los injustos en manos de Dios y Él arreglará cuentas con ellos. Entonces, si estás en una situación de abuso, pídele sabiduría a Dios para hacer lo correcto delante de Él. Y pídele fortaleza para resistir esa situación y no te dejes vencer por la maldad. ¿Sí? Entonces, hermanos, como tarea en esta semana se nos va a quedar examinar, ¿sí? Que tú te examines para ver si has tú actuado también en algún momento injustamente con alguien. Y si has sido injusto, pídele perdón a Dios y comprométete a buscar siempre la justicia de Dios, a hacer siempre lo correcto delante de Él. Incluso es esta semana, hermano, esta semana, sé justo en todos tus tratos y acciones que tengas con los demás. Comprométete a eso, ¿no? A ser justo en todos tus tratos y acciones que hagas. Y también, vamos, para seguir renovando nuestro entendimiento y no dejarnos amoldar por las corrientes de pensamiento falso de este mundo, vamos a seguir leyendo, pero ahora la primera carta a los Corintios, ¿sí? Y memorizar el Salmo 37:9 que dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Bueno, que Dios te bendiga,
Fue un gusto, un placer poder compartir este tiempo contigo. Espero que esta clase sea de bendición y de edificación para tu vida espiritual. Cuídense mucho, bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos permitiste, Padre, meditar, estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que tú sigas, Padre, pues dándonos ese entendimiento y sabiduría para poder comprenderla, pero no solo para comprenderla, Señor, sino también para vivir de acuerdo a lo que tú nos estás mostrando en ella, Señor. Que no seamos solamente oidores o conocedores de tu palabra, sino también hacedores de ella, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos, y todo, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó